Les voy a compartir mi historia sobre mi vida con un trastorno de ansiedad. Soy Jorge Franco, soy médico psiquiatra, tengo un trastorno de ansiedad. Les comparto mi historia, pues porque pienso que es lo mismo que le pasa a muchas personas. 10% de la población tiene un trastorno de ansiedad y realmente son historias muy parecidas y muy repetidas. Entonces, son enfermedades que suelen comenzar en la infancia o adolescencia. En mi adolescencia yo fui muy introvertido, pero no es la timidez normal, o sea, realmente es algo que limitaba la vida, que limitaba la autoestima. Me sudaban todavía un poquito, me sudaban muchísimo las manos para saludar, Micho, era terrible como me sentía. Y era una persona que comparando con el promedio de mis compañeros, pues sí me estresaba y me preocupaba más de lo usual. Y a veces se me venían a la cabeza pensamientos trágicos que es normal en muchas personas, pero en un trastorno de ansiedad más intenso, sí, pensamientos trágicos como, y mi mamá se va a accidentar, mi papá se va a morir, y me imagino que me están dando la noticia de que se muere, me imagino en el entierro. Eh, en la medida que avanzó la adolescencia y entré en la vida adulta, esa parte de la timidez fue disminuyendo y se mantuvo la tendencia a preocuparse, sobrepensar, no tolerar la incertidumbre. Una que otra compulsión. Sí, muchas veces morderse los dedos o jalarse el pelo. Mm. Y fíjense que hasta ese momento, a pesar de que yo ya era médico, no sabía que tenía la enfermedad. A pesar de que mi papá y mi mamá eran médicos, nunca se diagnosticó la enfermedad. O sea, son enfermedades muy traicioneras que se normalizan, comienzan temprano en la vida y se meten poco a poco en la vida de uno. Entonces uno no se da cuenta y no lo ve como una enfermedad, sino lo ve como yo soy así y uno sufre en silencio. Como a los 27 o 28 años, siendo ya psiquiatra y en uno de los mejores momentos de mi vida, no tenía ni un solo problema. Yo nunca he tenido problemas de abusar del alcohol, no consumo sustancias psicoactivas. Yo no hago deporte, pero en general en esa época tenía hábitos decentes. Estaba en Estados Unidos becado estudiando neuropsiquiatría, o sea, no tenía ningún problema. Y los síntomas se hicieron muy severos. O sea, es impresionante cómo me bombardeaban los pensamientos. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? Y terrible, y no va a poder, y no va a ser capaz. Incluso comenzaron a aparecer muchas de las ideas obsesivas típicas. Pensamientos de duda, ¿será que yo lo hice bien? ¿Será que sí me entendieron lo que yo quise decir? ¿Será que el paciente sí me entendió? Y preguntar varias veces lo mismo para sentirme seguro o revisar varias cosas. Siendo ya psiquiatra, 27 o 28 años, primera vez que fui consciente que tenía un trastorno de ansiedad. Es la historia típica de los trastornos de ansiedad. Son enfermedades de inicio temprano que permanecen a lo largo de la vida adulta, con periodos donde se hacen más severos, periodos donde se duermen, pero no desaparecen y generalmente no son diagnosticados. Aproximadamente a esa edad, los 28 o 29 años, fue la primera vez que comencé a tomar un antidepresivo, un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Específicamente arranqué con paroxetina y la razón es porque estaba en Estados Unidos y era el único que yo tenía muestras médicas de acceso en donde yo estaba haciendo mi fellow de neuropsiquiatría. Los síntomas mejoraron muchísimo. Lo tomé aproximadamente un año, que es lo recomendable. Después del año lo suspendí gradualmente y al cabo de pocos meses comenzó otra vez a despertarse la ansiedad. Lo mismo. Pero esta vez también más irritabilidad, más tensión muscular, la sobrepensadera, el ser nervioso, el ser miedoso, los pensamientos de duda, los pensamientos de culpa. Una vez, con mi segundo sueldo de psiquiatra, estoy hablando del año 2001, me compró un televisor normalito, o sea, nada exagerado. Duré una semana sintiéndome culpable
yo por qué compré eso, yo no necesitaba eso. Eso se llaman ideas obsesivas. Es algo muy biológico. En la medida que pasaron los años, por ejemplo, ya cuando yo fui padre, eh, recuerdo que con mi hijo mayor muchas veces se me venían pensamientos como, uy, ¿qué tal que yo lo deje caer cuando era bebé? ¿Qué tal que yo lo ahogue en la bañera o en la tina? Afortunadamente, pues yo ya sabía que era un trastorno de ansiedad. Entonces, yo realmente, ya en ese momento, yo no le tenía miedo a los síntomas. O sea, no le tenía miedo ni a las ideas obsesivas, ni a la ansiedad. Incluso llegué a tener un par de crisis de angustia o ataques de pánico. Sí, o sea, nunca tuve esos pensamientos de me voy a morir, me voy a volver loco, me va a dar un derrame cerebral. Pero a pesar de que yo no le tenía miedo y que yo siento que siempre he tenido una buena relación con la ansiedad, los síntomas seguían siendo muy molestos. Con esto quiero resaltar el siguiente concepto. Yo puedo tener un trastorno de ansiedad, así yo tenga una buena relación con la ansiedad y sus síntomas, así tenga buenos hábitos y buen estilo de vida, así no tenga ningún problema, así tenga la mejor red de apoyo. O sea, es muy biológico. Y algunos casos, sobre todo cuando son moderados a severos, como llegó a ser el mío, de verdad, por más fuerza de voluntad que uno le ponga, o sea, estos sí necesitan un tratamiento farmacológico. Entonces, con esas recaídas, yo reinicié el medicamento después de 2 tratamientos previos. Y yo llevo un poco más de 20 años, aproximadamente, tomando un antidepresivo todos los días. Mm, son enfermedades que nunca se van completamente de la vida de uno. O sea, sí, sí se duermen y uno logra sentirse bien la mayor parte del tiempo y llevar una vida normal, feliz, tranquila. Pero son enfermedades, y lo he vivido, que si yo bajo la guardia, vuelve y se asoma para regañar. ¿Sí? Si comienzo a excederme en cafeína, si tengo una pésima higiene de sueño, me pego a las pantallas, me pego al celular antes de irme a acostar, si me aíslo, si me encierro, si no me cuido, o sea, si no tengo factores protectores como la meditación, la actividad física, una buena alimentación, la enfermedad me va a jalar las orejas, va a volver a asomarse un poquito, si yo esté tomando medicamento, pues sí me va a recordar que no puedo bajar la guardia. En los últimos 10 años han habido 2 periodos que a pesar de estar tomando el antidepresivo de base, que principalmente fue citalopram, ahorita estoy con fluoxetina, lo cambié fue por probar, o sea, eso sí son bobadas mías. Pero hubo 2 periodos donde los síntomas se llegaron a incrementarse, nunca tan severo como cuando uno está sin tratamiento, o sea, jamás llegan a ese nivel. Sí, pero sí hubo 2 periodos donde me tocó agregar temporalmente, mínimo por 6 meses, un segundo antidepresivo. Son enfermedades de buen pronóstico, son enfermedades tratables, son enfermedades que si no se tratan adecuadamente, realmente me dañan la vida en todas las áreas. O sea, me daña mi estado de ánimo, me daña mi temperamento, daña mi salud física. Los trastornos de ansiedad producen inflamación, producen síntomas físicos, aumentan la tensión arterial, aumentan el riesgo de otras enfermedades. Son enfermedades que afectan mis relaciones, me pueden volver o muy irritable, o muy introvertido, o muy inseguro. Son enfermedades que afectan mi productividad y mi rendimiento. Cuando los síntomas son severos, el rendimiento se da para el piso. O sea, estudiar, ser productivo, ser creativo, producir, todo eso se ve muy afectado y tienen tratamiento. O sea, lo triste de esas enfermedades, que yo esto lo repito en varios videos, es que siendo enfermedades tratables, en la mayoría de los casos de buen pronóstico, un 60-70% de las personas que tienen un trastorno de ansiedad nunca buscan ayuda.
llámese trastorno de pánico, llámese trastorno de ansiedad generalizada, llámese trastorno de ansiedad social, llámese fobias, llámese trastorno obsesivo compulsivo. La mayoría de personas no buscan ayuda. El estigma es muy grande frente a estas enfermedades. También quiero resaltar que desde que yo incorporé la práctica del mindfulness en mi vida, realmente los síntomas sí mejoraron más comparando pues, cuando tomaba solo el medicamento. Y en los periodos donde yo soy más disciplinado con este tipo de prácticas, la diferencia es muy grande. Entonces aquí también les quiero compartir el siguiente concepto. En estas enfermedades, como todo en la vida y en la política, ningún extremo es bueno. Un extremo es las personas que esperan, doctor, deme un medicamento que me quite todo y no hacer nada. Otro extremo es personas, sí que yo nunca me voy a tomar un medicamento, ponga de su parte, eso es cuestión de fe, siendo enfermedades que en muchos casos sí necesitan un medicamento. Lo ideal es siempre recibir un tratamiento integral. Y con un tratamiento integral me refiero a, primero, educarse, entender y conocer muy bien la enfermedad, uno como paciente e idealmente también la gente cercana a mí. Dos, modificar hábitos y estilo de vida, incorporando factores protectores. Y quiero resaltar ejercicio, meditación, buena higiene del sueño, limitación, quitando o disminuyendo factores de riesgo, bebidas energizantes, otros estimulantes, alcohol en exceso, inactividad, aislamiento, exposición prolongada a pantallas. Tres, terapia psicológica o psicoterapia. Una explicación. No todas las terapias psicológicas sirven para un trastorno de ansiedad. Las terapias psicológicas con más estudios y evidencia para los problemas de ansiedad y depresión son la terapia cognitivo-conductual y las intervenciones basadas en mindfulness. No es que otras no pueden servir, ¿no? Sino que estas son las que tienen más estudios y evidencia. Y más que ir a hablar o desahogarme, en este tipo de psicoterapias es educarme, es entrenarme, es aprender herramientas para saber cómo manejar los pensamientos, las emociones, la ansiedad, el estrés, para darme cuenta cuáles son las cosas que me lo disparan, cuáles son las cosas que me lo duermen. Y generalmente eso se dispara no solo por las situaciones externas, de hecho se dispara más o porque va a haber guardia en hábitos y estilo de vida, o por factores psicológicos, o sea, por mis creencias, mis pensamientos, el significado que yo le doy a las cosas. Y cuarto, volviendo al tratamiento integral, en los casos que es necesario, el tratamiento farmacológico. En el tratamiento de los trastornos de ansiedad, en la mayoría, el tratamiento de primera línea es con antidepresivos. Así yo no esté deprimido. Yo creo que nadie va a querer tomar un medicamento, pero si uno hace un balance riesgo-beneficio, no hay comparación. El beneficio de tratar la enfermedad versus no tratarla o el riesgo de tomar un medicamento, no hay diferencia. El perfil de seguridad de la mayoría de antidepresivos, contrario a lo que muchas personas piensan, tanto a corto plazo como a largo plazo, son medicamentos con muy buen perfil de seguridad. Mi historia, a mí me gusta compartirla con mis pacientes en consulta. Pienso que eso ayuda a romper el estigma. Cualquier persona, independientemente de edad, religión, cultura, estatus socioeconómico, podemos tener un trastorno de ansiedad. Mm, Y callar estos temas, sentir vergüenza, sentirme culpable, ocultarlos. Uy, ¿cómo le va a contar a alguien que toma un antidepresivo? Y yo creo que son cosas que lo que hacen es contribuir a yo sentirme peor, a reforzar el estigma, ¿no? Y compartir estas experiencias de verdad ayuda a la gente. Entonces, por favor, comparte este video pues, con las personas que tú consideres que les pueda ayudar, que les pueda servir.
Por favor, si tienes preguntas sobre este tema, sobre trastornos de ansiedad, déjanos las preguntas en los comentarios. Puede ser en nuestro canal de YouTube de Mentaprende, o en Instagram, o en TikTok, o en Facebook, @Mentaprende. Muchas gracias por escucharme.